Tenemos el contacto con el economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Economista, muy buenos días. Omar Jaén les saluda, estoy junto con Johan Mejía. Muchas gracias por aceptar esta invitación en este humilde espacio. Que tome agüita porque lo escuchamos carraspeando, ¿no? Sí, no, es que tiene hartas entrevistas. Yo creo que ya tiene como 4 o antes de esta, creo ya. Así ya te digo, tengo 1, 2, 3, esta es mi cuarta entrevista. Para que vea. Pero bueno, de las entrevistas. le agradecemos la deferencia, economista. Yo sé que tiene una agenda bastante apretada. Y pero... por si acaso faltan 2 más, ¿no? Son en total 6 y solo la mañana. Sí, pero es lo que toca, es lo que toca. ¿Quién lo manda a ser expresidente? Pues no. Economista, Si hubiera sabido lo que me Economista, muchas gracias por aceptar esta entrevista con los Outsiders. Economista, mire, usted sabe que cada vez que se notifica de una entrevista con usted, la gente comienza y revienta los celulares con preguntas. Y voy a la que más se me repitió y se lo hago de manera directa y ya luego podemos desarrollar un poco lo que ha sido la campaña y lo que espera la RC. A ver, lo que nos pide la gente. ¿Cuál es la situación a la interna de la RC? Porque, y usted lo ha de saber muy bien, hay una campaña, sobre todo digital, que dicen que la RC ni siquiera va a entrar a segunda vuelta. Ni siquiera va a entrar a segunda vuelta. O sea, no estamos hablando de ganar en una vuelta, no, sino que ni siquiera va a entrar a segunda vuelta, que el balotaje sería entre Topic y Novoa, entre Topic y Sonnenholner, Fernando Zurita, Cristian Zurita con Topic. ¿Cuáles son los números que maneja la interna de la RC? Le hiciste reír mucho, creo. A ver, primero, muchas gracias por este espacio y felicitaciones, Omar y Johan, por tener este espacio periodístico, ¿no? Y que les deparo pronostico, espero, un gran futuro, porque al menos pues conozco a Omar y te lo digo, no sé si estés apoyándonos o no apoyándonos, pero creo que es uno de los mejores periodistas que tenemos en el país, de los más preparados y más capaces. En todo caso, es una guerra psicológica, por favor. Lamentablemente, después del asesinato de Fernando Villavicencio, que fue un complot, una tragedia, pero un complot político para perjudicarnos, no me cabe la menor duda. Esta gente no tiene límites ni escrúpulos, sacrificaron a un ser humano para perjudicarnos. O sea, el golpe ha sido brutal, durísimo. ¿Usted cree para un militante, una persona común y corriente, padre de familia, ver corristas asesinos, están pintando en las puertas de las casas de nuestros compañeros correístas asesinos, ya verán lo que les pasa? Acabo de mandar un tweet con las fotos del sur de Quito. Que obviamente para gente normal, gente sana, eso amilana, pues, eso moviliza un poco, llena de temor. Le pido a nuestra militancia superar el temor, les vamos a ganar el día domingo. Le íbamos a ganar una sola vuelta, nos bajaron puntos, pero ni de cerca se está disputando el primer lugar, todavía seguimos pues de lejos en el primer lugar y ya recuperándonos. Ojalá nos recuperemos lo suficiente para ganarles este 20 de agosto en una sola vuelta, que se vaya lo más rápidamente posible el Lazo a su casa, ¿no? Y poder empezar a recuperar la seguridad, la economía, el trabajo, la educación, la salud, lo más pronto posible. Economista, hoy cerramos, al menos de manera oficial, porque ya lo decíamos, las redes sociales va a ser una locura de aquí hasta el día domingo, pero al menos de manera oficial, hoy cierra una de las campañas más tristes, trágicas, penosas que hemos tenido en la historia ni siquiera de regreso a la democracia, yo creo que de toda nuestra historia. Ya la anterior había sido muy triste, Omar. Claro, pero nos superamos en trágico. ¿Qué evaluación nos deja como país, como democracia, lo que estamos viviendo? Estamos destrozados, ¿no? En un ambiente tan enrarecido. Nunca, hasta donde recuerdo, se ha asesinado un candidato presidencial. Antón Calderón Muñoz, asesinado en el año 78, 79. Ya había pasado la primera vuelta, sino que la dictadura retrasó mucho, como iban a perder con su candidato Sito Durán, retrasó casi un año la segunda vuelta y en ese lapso fue asesinado Antón Calderón, pero ya no era candidato. Y nosotros antes pensábamos que el asesinato de candidatos presidenciales, con todo respeto, era Colombia en época de Pablo Escobar, cuando asesinan a Galán, Colosio en los 90 en México, con los carteles de droga. Ahora sucedió en nuestra patria, y eso demuestra la destrucción que han hecho. Pasamos de ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser uno de los 15 países más violentos, si sigue la tendencia, porque vamos a acabar con 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, en términos absolutos. Yo dejé al país en el 2017 con 900 asesinatos anuales. Este año vamos a acabar, si sigue la tendencia, si el Lazo no se va rápido, con 7.000 asesinatos, es decir, 20 asesinatos diarios. Entonces es un ambiente de terror y con crímenes políticos, como el de Agustín Intriago, el 23 de julio, y el de
Fernando Villavicencio el 9 de agosto. Eso nunca se ha visto y es un ambiente muy agradecido. No es solo una elección triste, es una elección llena de terror. La gente está aterrorizada. ¿Y quién gana con el terror? La derecha siempre utiliza esta artimaña, llenar de miedo, de terror a la gente para que no pueda pensar y vote por el primero que le ofrece cualquier cosa, como en su momento Lazo ofreció en 100 días arreglar todos los problemas. Claro. En 100 minutos, perdón. 100 minutos. 100 minutos, sí. Rafael, gracias por estar de nuevo. Es la primera vez que lo voy a entrevistar. Omar me dio un par de tips, así que vamos a ver cómo me va. Espero que no me ponga en la lista negra. En todo caso, yo sí tengo una pregunta porque el contexto para mí es muy particular, no solo por el terror, sino también por el discurso agresivo que ha sido como consecuencia, sobre todo después de la muerte de Villavicencio. Usted mismo acaba de mencionar algunos ejemplos. Hubo pequeñas muestras de ese odio esa misma noche en Loja, ¿no? Asediando sedes del RC y demás. Yo sí quiero preguntarle, ¿cree que después de todo lo que pasó o de esta campaña vamos a cambiar de paradigma y por fin podríamos tener una democracia en la que deje de ser un crimen ser partidario de uno u otro partido? ¿O estamos lejos de eso? No estamos lejos de eso, ya lo vivimos. Mire los niveles de confianza en la democracia que tuvimos en 2007 al 2017. Eran los más altos de América Latina. Éramos el país con más alta confianza en la democracia, porque la democracia rendía frutos. Paz, seguridad, bienestar, educación, salud. Lo destrozaron todo y la gente empieza a tener desconfianza en la democracia a tal punto que después del asesinato de Fernando Villavicencio hubo manifestaciones en favor de un gobierno militar. O sea, de hecho, el discurso va por ahí, ¿no? La gente que apoya a Jan Topic dice, hey, este man, necesitamos un estado policial, casi. Todo para evitar que ganemos nosotros, ¿no? Y dar esas soluciones, un gobierno militar, con tal de que no gane el correísmo, o también generar este ambiente de miedo para que gane aquellos que solo proponen violencia, más violencia. Si usted le pregunta, ¿cómo va a combatir al cambio climático? Le vamos a dar bala, lo vamos a poner preso y lo vamos a dar incomunicado. Tremendo. ¿No? Hasta la desnutrición infantil sí. La va a combatir con la, un antinatalista con la represión. Terrible. Entonces, perdemos la perspectiva, perdemos los valores. Es la estrategia de siempre, llenarnos de miedo, llenarnos de terror, pero esta vez han roto todo límite y escrúpulo. Sacrificaron un ser humano. A mí no me queda la menor duda, pero la menor duda de que el asesinato de Fernando Villavicencio, adversario acérrimo nuestro, es un complot político para perjudicarnos. Mire todo lo que nos dio en 10 años Villavicencio. ¿Cómo respondimos? Como se responde a una sociedad civilizada, con la ley en la mano. Pero jamás sufrió el más mínimo problema su seguridad, su integridad física. Pero por ejemplo, ahora lo matan. Ajá, ahora lo matan. Lo escuché ayer cuando aseguró que esto era un complot político y mencionó el nombre de María Paula Romo, y eso para mí es una bomba. O sea, para mí es impactante escuchar eso porque ya habla de que estamos en niveles casi de película de complot político, ¿no? Entonces, ¿cómo puede estar tan seguro de eso? Yo no estoy seguro, es una hipótesis. Porque usted, para resolver un crimen, en la primera pregunta, ¿quién beneficia el crimen? Claro. Y beneficia a María Paula Romo, porque si nosotros llegamos no tendrán de esconderse. Y Villavicencio le da más útil muerto que vivo, porque estaba en cuarto o quinto lugar. Entonces, claro que es un complot. Usted no mete a una persona protegida por la policía en un carro sin ni siquiera tener el chofer. Era claro que lo iban a acribillar y lo dejaron solo ahí. No lo mete en un carro sin blindaje, cuando ya el carro con blindaje estaba del otro lado del Coliseo, lo sabían. Llegó 2 minutos después del atentado y lo meten rapidito en una camioneta, solo y sin blindaje. Pero es más evidente, es más claro que el agua, ¿no? Y a los 30 minutos ya teníamos las redes inundadas con videos prefabricados para crear la narrativa de que yo lo había amenazado y que nosotros éramos los que lo habíamos matado, para evitar que ganemos en una sola vuelta. ¿Quién era directamente beneficiario de esto? María Paula Romo, porque no iba a ganar Villavicencio. Pero con esto podía impedir nuestra victoria en una sola vuelta. Pero no es la única beneficiada. Mire, estaba leyendo, no acababa de leer un artículo que me acaba de llegar, no me acuerdo del medio digital, que es una teoría muy sorprendente, ¿no? Impresionante, que Agustín Intriago, el alcalde asesinado en Manta, denunció los contratos de Topic. Contratos obtenidos en administración social cristiana del alcalde anterior, Jorge Zambrano. Mire el descaro. O sea, es contratista social cristiano, lo mismo en Guayaquil, contrató con Cintia Viteri y ahora es candidato a la social cristiana. Ya eso rompe toda ética y escrúpulo. Habrá que hacer una ley que contratistas del Estado no podrán ser candidatos a nada hasta después de 2 o 3 años, si no el conflicto de intereses es brutal.
me dan contratos millonarios, en Guayaquil son 30 millones, las cámaras no sirven, ¿no? Y luego soy candidato a ese partido. ¿Se imagina el conflicto de intereses? Pero bueno, Agustín Intriago denunció ese contrato, dijo que era perjudicial para la ciudad, que no servía, puso una demanda y lo asesinó. Luego Villavicencio, lo acaba de decir Zurita, iba a denunciar en el debate los contratos de Topi con la alcaldía de Guayaquil en la época social cristiana que no sirven, son cámaras que no sirven por 30 millones y lo asesinan. Demasiada coincidencia. ¿Y quién gana con este ambiente de terror? El candidato que ofrece todo resolver a bala, que se cree Rambito de San Borondón. Demasiadas coincidencias. Entonces ahí tiene otra hipótesis. Una hipótesis es, la beneficiada es esta mujer perversa, María Paula Romo, que si nosotros llegamos sabe que tendrá que enfrentar a la justicia y más útil para ella era Villavicencio muerto que vivo, pero tenemos otro beneficiado, un Topi, y en general los candidatos de la derecha que viven del terror, viven del miedo, porque así la gente no piensa, ¿no? Y claro, compra cualquier solución mágica. Por otro lado, yo quiero aprovechar este momento para decir que siempre he dividido al Rafael Correa político del comunicador, ¿no? Sobre todo después de que se fue acá, tenía su programa de entrevistas particular y demás. Y siento particularmente que esta semana está en esta maratónica de dar entrevistas porque dijo, bueno, vamos a sacar la artillería pesada y usted va a todas las entrevistas a mostrar lo que está pasando en campaña. ¿Cómo ha percibido comunicacionalmente esta campaña, aparte de lo que ya mencionábamos de las noticias falsas y las narrativas? ¿Qué conclusiones saca de lo que ha sido la campaña hasta este momento? Mire, el problema del mundo actual no es la falta de información, sino el exceso de información y de mala información, ¿no? Y algunos creen que con las redes hemos ganado en información y comunicación. Está Byung-Han, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, yo soy muy malo para los nombres, un filósofo coreano que nos dice lo contrario, nos habla de infocracia, que todo este bombardeo de información a nivel de redes nos está robando la democracia, porque nos está robando el debate público. Uno no está equivocado si aumenta el debate público, no, perjudica el debate público, porque con Big Data, con todos los algoritmos, te mandan la información que conviene, lo que quieres creer. Claro. Es decir, fortaleces tus prejuicios, tus convicciones, no es que los confrontas con posturas opuestas. Y se mata el debate público y con eso se mata la democracia. Entonces, el problema es el exceso de información, las fake news, la posverdad, y nos repletan de aquello, ¿no? Y unas groseras mentiras, esto mismo, Correa asesino, y es un bombardeo total y nadie controla y no hay una prensa hegemónica que diga basta, esto no es verdad, sino que si es contra Correa lo apoyan. Entonces eso nos está destrozando como sociedad y nos está destrozando la democracia. Hay que conservar un bien mayor en la sociedad, que es la verdad, el derecho a la verdad. Yo incluso creo que hay que hacer una reforma constitucional, creo que hay que hacer una reforma a la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, poniendo la verdad como derechos humanos. Pero en nuestro caso, a nuestro alcance, una reforma constitucional que ponga el derecho a la verdad y que los ciudadanos tengan la atribución de demandar a cualquiera, político, periodista, que le esté robando esa verdad, porque es un bien mayor. Sin verdad no tendremos democracia, sin verdad no tendremos desarrollo, porque cómo toma las adecuadas decisiones si en lugar de información te están dando manipulación. Economista, en este espacio nosotros intentamos no replicar los modelos de otro tipo de programas, ¿no? A veces nos ponemos a filosofar, a veces nos ponemos a hacer chistes, pero lo importante es analizar. Y yo lo invito a partir de una pregunta que le enviaron a usted, una persona muy conocida por mí, y quiero hacer una reflexión. Mire, es innegable, acabamos de hablar de los cambios de paradigmas, ¿no es verdad? Y hay un nuevo electorado. Hay un nuevo electorado que se lo puede considerar de que es un poco narcisista, que busca un poco el placer, la libertad a veces extrema, porque y se busca al no político, se busca una representación en el no político. Entonces yo, en el otro espacio en el que estaba, hoy entrevisté a un analista y hablábamos sobre esto. Decía, por ejemplo, Durán Barba en Argentina le corta el bigote a Macri para venderlo como el no político, ¿no? ¿Verdad? Y ya las tarimas eran en 360. Vino el no político que se llamaba Donald Trump, pero vimos lo que pasó pues con la democracia de Estados Unidos. No, Boris Johnson también. Vino el no político Boris Johnson, vino el no político Bolsonaro, vino el no político Castillo en Perú y ahora Milei. Tenemos el no político Milei en Argentina, ¿no? ¿Verdad? Pero no todo lo nuevo es bueno.
Ese es un riesgo que uno corre. ¿Usted cómo analiza el nuevo electorado? Y el electorado nuevo está compuesto por jóvenes. ¿No cree que a lo mejor desde la RC, y ahora voy a la pregunta que me solicitaron que le haga, ¿no cree que el discurso que tiene la RC cuando le dice, ya lo hicimos, quizás no empate con unos chicos que hoy tienen 20, 21 años y que hace 10 años, por ejemplo, estaban más preocupados de ver el Mundial de Brasil en el 2014 que analizar las pruebas, las obras que había en ese momento, las escuelas del milenio, de las becas? Quizás esos jóvenes que eran niños durante la RC vienen ahora y te dicen, ya lo hicimos, volvamos a lo que funcionó, quizás no les llegue. En primer lugar, no estoy muy de acuerdo con sus ejemplos de no políticos, porque por ejemplo Bolsonaro fue durante décadas asambleísta, Senador, claro. Pedro Castillo pues también era un activista político. En todo caso, sobre todo para los jóvenes, no hay más político que el no político. ¿No? Un Milei, como el cuento es no político, está haciendo política, pues. Claro. Es el gran engaño. Y no solo política, mala política, porque lo que están sirviendo es el status quo. Están diciendo no a los políticos, entonces cada quien haga lo que le da la gana, sálvese quien pueda, y es mantener la situación actual. Y llevamos 200 años en su desarrollo. La política es necesaria, pero la buena política, los buenos políticos, como el periodismo, pero el buen periodismo, los buenos periodistas, y por tener malos políticos y mala política, y tener malos periodistas y mal periodismo, es que llevamos 200 años en el subdesarrollo, ¿no? Muchos periodistas son políticos que no han tenido el valor de presentarse como tales, con todo respeto. La política es la polis, la ciudad, lo que nos concierne a todos. Vivimos en comunidad, no vivimos aislados, ¿no? Entonces le dirá un Milei, no, pero la libertad, nadie se mete, el individualismo, cada uno hace lo que le dé la gana. No entienden estos señores, por sus limitaciones, por su liberalismo de kermés, que vivimos en comunidad, que la sociedad humana es un sistema integrado complejo, como se llama, ¿no? Un sistema adaptativo complejo, que así se llama en ciencia de complejidad, que una de sus características, son malas características, es que la parte es diferente del todo. Por ejemplo, lo que es bueno para las partes no es bueno para el todo. Entonces, que nadie pague impuestos, eso es bueno para la parte. Pero si nadie paga impuestos, no hay policía, pues no hay seguridad. Eso es lo más terrible para el todo. Entonces hay que ver de un punto individual las cosas y un punto colectivo, y para ver de ese punto colectivo se requiere la política, la polis, la ciudad. Entonces que no se engañen nuestros jóvenes. No subestima a los jóvenes. Hoy se cree que llegar a los jóvenes es salir en patineta disfrazado de viuda. Los jóvenes son algo más que un TikTok. Yo creo que sí entienden estos mensajes. Mire, Pepe Mujica, Bernie Sanders, personas de 80 años, su mayor apoyo entre los jóvenes. Mi mayor apoyo entre los jóvenes. Hay que saber comunicar, no subestimen a la juventud. Y yo creo que lo entienden muy bien el ya lo hicimos, que significa lo que los otros están proponiendo, eso ya lo hicimos y lo vamos a hacer mejor, ¿no? Y los jóvenes sí te investigan y es verdad, ya lo hicimos. Entonces no subestimen a la juventud, quieren reducir a la juventud al TikTok de patinetas con hombres disfrazados de viuda. Yo sí confío en la juventud y sé que tienen capacidad de discernimiento, capacidad de raciocinio y sabrán elegir correctamente. Economista, le voy a contar algo aquí en secreto, nadie nos está viendo, así que aquí queda entre nosotros. Mire, Okay. hablé con un encuestador y me dijo, oye, ¿no sabes el favor que le hizo Correa a Daniel Noboa con su comentario que hizo el día lunes, en donde dice, ¿sabes qué? Le fue bien a Noboa, es un chico que tiene buenas ideas, pero me dice que qué tiro al pie, porque lo hizo crecer de una manera increíble después del debate. ¿Le llegaron esos datos? Claro que tenemos esos datos, ya ha crecido muchísimo Daniel Noboa. Pero a mí me preguntaron, y yo soy muy honesto intelectualmente, quiénes creí que habían ganado el debate, y le dije, a nivel de conexión emocional, Luisa, ¿no? Y nos lo dicen todos los análisis. Ah, no, es que repitió el ya lo hicimos, él decía te voy a proteger, pero eso le llega a la gente. ¿De qué se habla ahora? Te pregunto, ¿cuál fue la propuesta de Noboa? No te vas a acordar, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdan del debate? El ya lo hicimos. ¿Qué recuerdan del debate Andrés Arauz y Guillermo Lasso en el 2021? El Andrés no mienta. Andrés lo hizo pedazo a Guillermo Lasso. Lo único que se recuerda de Andrés no mienta otra vez. Además que es algo intrascendente. El ya lo hicimos es trascendente y lo recuerdan y se discute alrededor de eso, ¿no? O sea, y eso claro, es bueno, el mensaje bueno queda, nosotros, ¿no? ¿ya? El mensaje queda ¿Y ahí qué se posicionado. recuerda de Noboa? Si me preguntan, habló muchas tonterías, como tratar de hacer un sistema de jurados, que sería una locura para Ecuador.
En Estados Unidos hay, pero nació con ese sistema de jurado, y es parte de su cultura. En Ecuador será un desastre, pero recuerden que fue formalito, calmado, etcétera, la forma, no el fondo. Pero hay que reconocerlo, le fue bien. Yo no tengo ningún problema, yo no soy un mediocre, ¿no? Que si eso lo benefició electoralmente, eso demuestra pues todavía la influencia que uno tiene en el medio ecuatoriano, pero yo soy muy honesto intelectualmente, me hicieron una pregunta, respondí en función de lo que creí. O sea, imagínese que sus palabras lo hagan presidente Daniel Noboa. ¿Cómo haríamos ahí? Bueno, Complicado. vamos a ver. Usted mencionó algo que me parece muy interesante sobre todo cuando Marley hizo la pregunta sobre la no política. Yo siento que mucha de la política latinoamericana, sobre todo la derecha, nos sigue vendiendo el discurso del excepcionalismo americano a toda la nación como si fuéramos Estados Unidos y nos quiere vender esta teoría en todos los aspectos, no solamente en la política, sino en la cultura y demás. Y yo sí quiero preguntarle a usted si en algún momento nosotros vamos a poder culturalmente salir de eso, porque siento que nos colonizan hasta en esas cosas, ¿no? Yo lo he escuchado a usted hablar algunas veces y sé que tiene fuertes declaraciones en contra de cómo nos venden la cultura, y quisiera preguntarle particularmente sobre esto, porque yo siento que eso es parte esencial de cómo vemos la política, sobre todo en este país, donde hablar de política incluso en casa es un tema complejo, ¿no? Te dicen a la mesa no traigas ni política ni religión, y yo siento que se debe hablar de eso siempre. Mire, el Imperio Romano dominaba sobre todo imponiendo la cultura romana. Y eso es verdad siglos después, ¿no? La mejor forma de dominar es imponiendo la cultura extranjera. En este caso, la cultura anglosajona y la cultura de Estados Unidos. Y hay diferentes mecanismos, ¿no? ¿Cómo los jóvenes o la persona común conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial? A través de las películas de Hollywood. Claro, salvando ¿Y el usted cree soldado que Ryan. fueron los estadounidenses que lograron la victoria en la Segunda Guerra Mundial? El desembarco en Normandía fue en junio de 1944 y menos de un año después ya estaba derrotada Alemania. Mientras tanto, de 1941, 42 ya estaba, de hace muchos años antes, ya estaba combatiendo Rusia contra la Unión Soviética en ese momento, contra la Alemania nazi, y mientras que los estadounidenses tuvieron 500.000 de bajas, el pueblo, no solo los militares, sino también población civil, la Unión Soviética perdió 20 millones de vidas. Y los primeros a llegar a Berlín, ¿no?, fue el ejército ruso. Y la debacle de Hitler fue cuando abrió el Frente Oriental. La gran ganadora, la victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, la que derrota a la Alemania nazi, fue la Unión Soviética, y por eso después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería ser comunista. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a inicio del siglo XX, Rusia, el imperio ruso, era de los imperios más atrasados europeos y ni siquiera lo consideraban Europa, ¿no? Entonces, eso no se cuenta. Usted cree que son los estadounidenses los que ganaron. Y eso es lo que aprendemos, ¿no? Y nos colonizan culturalmente. Ahora, tampoco podemos llegar a extremos de que nada de influencia cultural. No, estamos en un mundo globalizado, va a haber influencia. Lo que no podemos es renegar de nuestra cultura, de nuestros valores culturales y someternos a una cultura extranjera. Porque eso, por ejemplo, llega hasta los gobiernos. Digamos, a mí, un caso particular, aquí en Ecuador, el caso Olavini. El discurso del gobierno era casi europeo del este malo, nosotros los buenos. Era como que estuvieran, para un peor ejemplo, era como que estuviéramos viendo Rocky 5, ¿no? Todo el discurso era, los gringos son los buenos y como es ruso, porque primero dijeron que Olavini era ruso, es el malo. Y siento que eso es un problema enorme, que no le veo solución. Es el colonialismo cultural, ¿no? El vasallismo, el servilismo, sobre todo de nuestras élites que hablan español pero piensan en inglés, ¿no? Y que si fuéramos colonia de Estados Unidos saltarían de alegría. Pero mira el caso de Julian Assange. Si lo que hizo Julian Assange lo hubiera hecho contra China o contra Rusia, revelar crímenes de guerra que mantenían en secreto, ya tendría un monumento en pleno Zócalo, en plena plaza central en Washington, ¿verdad? Pero como reveló los crímenes de guerra de Estados Unidos, diciendo la verdad, nadie ha negado que ha dicho la verdad, lo tienen sepultado en vida. Y hay gente que aplaude eso. Pero si hubiera sido contra China o Rusia, le hubieran hecho un monumento. Entonces sí, ¿cuánta crítica a nosotros? Porque trabajamos también con los chinos, porque son chiquitos, medio amarillitos, ojos rasgados. A ustedes les gusta más el colorado, alto, guapo, rubio, ¿no? Entonces, ojalá superemos esos atavismos y hagamos lo que tengamos que hacer en función de nuestros intereses. Y le insisto, ¿no?
En un mundo globalizado va a haber interrelación de cultura. Lo que no podemos tener es sometimiento a cultura extranjera y peor aún, a intereses extranjeros. Porque esa cultura también transmite visiones extranjeras. Y esas visiones responden a las realidades extranjeras. Entonces, si nosotros adoptamos esas visiones, estamos siendo funcionales a intereses extranjeros. Debemos ser funcionales a los intereses nuestros, de nuestro pueblo, de la grande mayoría. Economista, para ir cerrando, por encontrar el tiempo, porque ya tiene otra, con Nelson creo que tiene, ¿no? De aquí a continuación. Sí, déjame ver. Sí, con Nelson. Con más paciencia todavía, con Nelson Salazar. Más paciencia, muy allá bien. sí, allá tiene que aguantársela. A ver, economista, para las personas que... Ahora, para las personas que se han conectado durante esta entrevista, y la primera pregunta que le hice, porque insisto, es más, mientras estoy conversando en estos momentos, en un chat, supuestamente están pasando un audio del gobierno que diciendo que esto ya está, que Luisa ya se quedó fuera de segunda vuelta, lo están haciendo correr en estos momentos en WhatsApp. Le pregunto, para cerrar la entrevista, ¿cuáles son las expectativas para este domingo desde el búnker de la RC? No sé si se anima quizás a hacer una proyección del bloque de asambleístas, porque eso es otro tema, ¿no? Yo he visto que el tema de asambleístas ha pasado subterráneo. Súper de agache. Todo se ha concentrado en el tema presidencial, pero no se entiende el valor y la importancia de tener un bloque legislativo con el cual trabajar. De acuerdo. ¿Cuáles son las expectativas de Economista Correa? Y con eso terminamos la entrevista. Mire, nosotros vamos a ganar la primera vuelta y si seguimos recuperándonos como nos estamos recuperando, todavía podemos ganar una sola vuelta. No crean en la guerra psicológica, pues eso es para desmoralizarnos, ¿no? O sea, primero atemorizaron a nuestra gente con lo del asesinato de Fernando Villavicencio, culparnos a nosotros, había mucha agresividad, todavía pintan amenazas en las puertas de nuestros compañeros. Primero atemorizarnos, ahora desmoralizarnos, ¿no? Que ya no estamos entre los dos finalistas, es imposible, estamos primeros y cómodamente, pero sí nos bajaron algunos puntos, nos estamos recuperando el día lunes precisamente después del debate, y si continuamos con esa recuperación y logramos acelerarla y la indecisión viene hacia nuestro lado, podemos todavía ganar una sola vuelta y mandar a la casa lo más rápidamente posible a Guillermo Lasso. Sobre el bloque asambleísta, de seguro vamos a sacar más que el año 2021 cuando sacamos 49, va a estar entre 50 y 60. Es difícil ir más allá de eso por el método de Wester, porque para perjudicarnos cambiaron del método de Hunt al método de Wester. ¿Qué significa esto? El método de Hunt, que prácticamente está en toda América Latina, es que si hay dos curules, para ganar las dos tengo que ganarle 2-1 al que me sigue. Ahora tengo que ganarle 3-1. Con eso atomizaron la asamblea, bajaron la calidad de la asamblea, porque ahora llega cualquier aventurero de un partido parroquial para vender su voto, para mercadear, ser mercader de la política, ¿no? Y después se rasgan las vestiduras de que miren cómo es la asamblea. Ellos mismos produjeron esa clase de asamblea. En todo caso, pese a las trampas que han hecho para perjudicarnos, creemos que nuestro bloque de asambleístas será de unos 50 a 60 asambleístas. Perfecto, economista. Muchísimas gracias. Envíenle un saludo a los cafeteros, que lo están viendo el grupo de los cafeteros, y también a alguien que nos hizo un aporte. Usted entenderá que esto es autogestionado. Nos están pidiendo un saludo, un hermano migrante, Luis Alberto Pesantes, desde Estados Unidos, que lo saluda. Dice que espera algún día volver al país e invitarle unos cangrejos porque parece que es el naranjito. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, la comunidad migrante estaba... La comunidad migrante... Está Naranjito y Naranjal, ¿eh? Naranjal, claro. Naranjal es la capital mundial. Naranjal, es verdad, correcto. Ahí me fueron dando. Ahí me fueron dando. Te me caíste del pedestal donde te Sí. No, pero ¿sabes qué? Aquí les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto. No soy muy amante de los cangrejos. Yo sé que aquí se derrumban muchas cosas. Por favor, que se termine el programa. Se acabó. Nos vemos, hermano. Chao. Listo. Gracias, economista, por su tiempo. Ojalá que vaya vuelva, con ¿no? Nelson. Oye, vaya con Nelson ¿qué te iba a decir? Cuídese. Me mandaste un saludo, el representante de Estados Unidos. ¿Viste algo Para más? los cafeteros. El grupo de los ¿Y a qué cafeteros son que los lo observan. cafeteros? Es un ¿Pero grupo a de qué te WhatsApp que refieres con está muy cafeteros? pendiente de su Ah, entrevista. ok, no lo conocía. Bueno, a ese grupo, pues un inmenso abrazo. Y los influencers en redes, por favor, garanticen ese tesoro de toda sociedad, la verdad. No banalicemos eso. La pérdida de la verdad nos destruye como sociedad, destruye nuestra democracia. Todos a defender la verdad. Los dejo con ese mensaje. Muchas gracias por este programa y mucha suerte en esta iniciativa, querido Omar, querido Johan. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Y bueno, para los compañeros que nos escucharon este domingo 20 de agosto, todito, 5.
Gracias, Ok, ahí está. economista, Muchas economista gracias. Rafael Correa. Hemos tenido la conversación con él. Julia Proaño, muchísimas gracias por tu aporte de $100. Acá hay gente que se quiere salir desnuda a correr por la calle. No, No, saben. tremendo. Tengo gente que tremendo, no, es tremendo. no se aguanta Lo la que está emoción. pasando